Bueno, el Evangelio que hemos proclamado, tan conocido y al mismo tiempo tan nuevo, el del Hijo Pródigo, es un Evangelio que es inagotable, ¿no? Pero la verdad es que cuando, por lo menos personalmente os digo, cuanto más lo leo, me da la impresión de que la clave de ese Evangelio está en ese momento final en el que el padre se encuentra con el hijo mayor, que está enfadado, no participa de la alegría del retorno de su hermano, no quiere entrar en casa a la fiesta, y el padre le dice, con una frase que desnuda su corazón y deja claro dónde está el problema, el padre le dice: pero hijo, si todo lo mío es tuyo, ¿acaso tú no gozabas de estar en casa? ¿Acaso tú no vivías la alegría de vivir en casa conmigo? Y ahí es donde queda patente el problema. El origen del problema. El origen del problema está en que no gocemos de vivir en Dios, de que estemos en la casa de Dios y sin embargo nuestro corazón está no sé dónde. Ese es el origen del problema, que quizás externamente hablando somos cumplidores, hacemos las cosas, pero quizás no gozamos de la vocación que Dios nos ha dado. Porque es algo que es posible que alguien esté externamente viviendo en fidelidad, cumpliendo lo que se espera de él externamente y sin embargo no lo goce, no lo disfrute. En vez de disfrutarlo, pues esté mirando, comparándose con los demás, incluso envidiando a quien está fuera de la casa del Padre. Nuestro mayor pecado, sin duda, es no gozar de Dios, no gozar de la vocación que nos ha dado, no disfrutarla. Me vais a permitir que haga un examen de conciencia sirviéndome de una ayuda litúrgica que la Santa Sede hizo pública con motivo de la celebración de las 24 horas para el Señor. En aquella celebración penitencial que se hizo en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pues el Papa ofreció este examen de conciencia dividido en 28 puntos que voy a leer de manera escueta y para que nos sirva de examen de conciencia. Está dividido en 3 partes, estas 28 preguntas, y antes de introducirlas, primeramente pregunta sobre nuestra vivencia de este sacramento del perdón. Me acerco al sacramento de la penitencia por un sincero deseo de purificación, de conversión, de renovación de vida y de una más íntima amistad con Dios, o lo considero más bien como un peso que solo raramente estoy dispuesto a asumir. He olvidado a propósito o he callado pecados graves en la confesión. He satisfecho la penitencia que me fue impuesta, he reparado los daños que he cometido, he buscado poner en práctica los propósitos hechos para intentar enmendar mi vida según el Evangelio. Y la primera parte de este examen de conciencia se centra en torno a ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y pregunta así: ¿mi corazón está verdaderamente orientado a Dios? ¿Puedo decir que le amo verdaderamente sobre todas las cosas y con amor de hijo, en la observancia fiel de sus mandamientos? ¿Me dejo absorber demasiado por las cosas temporales? ¿Es siempre recta mi intención en el obrar? ¿Es firme mi fe en Dios, que en su Hijo nos ha presentado su palabra? ¿He dado mi plena adhesión a la doctrina de la Iglesia? Me preocupa mi formación cristiana, escuchando la palabra de Dios, participando en la catequesis. He profesado siempre con valentía y sin temor mi fe en Dios y en la Iglesia. Me he mostrado como cristiano, bien sea en la vida privada o en la vida pública. He rezado en la mañana y en la noche. Mi oración es una verdadera conversación de corazón a corazón con Dios.
¿O es solo una práctica vacía, exterior? He sabido ofrecer a Dios mis ocupaciones, mis preocupaciones, mis alegrías, mis dolores. Recurro a Él con confianza cuando soy tentado, pidiéndole ayuda. ¿Tengo reverencia y amor hacia el santo nombre de Dios? ¿O le he ofendido con palabras, con blasfemias, falsos juramentos, nombrándolo en vano? He sido irreverente con la Virgen y los santos. Santifico los días del Señor y las fiestas de la Iglesia, tomando parte de manera activa, atenta, intensa en la Eucaristía. He evitado hacer trabajos innecesarios los días festivos. He observado el precepto de la confesión al menos anual y la comunión pascual. Existen para mí otros dioses, a saber, expresiones o cosas por las cuales me intereso, en las cuales pongo más confianza que en Dios. Riqueza, superstición, espiritismos. La segunda parte del examen de conciencia está centrada en torno a amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Y pregunta así: ¿amo verdaderamente a mi prójimo o abuso de los demás, sirviéndome de ellos para mi interés y reservando un trato que no quisiera que hiciesen conmigo? ¿He podido ser escándalo con mis palabras y mis acciones? ¿En mi familia he contribuido con paciencia y verdadero amor al bien y a la serenidad de los demás? ¿He sido hombre de paz? A los hijos les pregunta: ¿he sido obediente con mis padres? ¿Los he respetado? ¿Los he honrado? ¿Les he ayudado en las necesidades espirituales y materiales? ¿Me he esforzado estudiando? ¿He respetado la autoridad? ¿He dado buen ejemplo en toda situación ante mis compañeros? Y a los padres les pregunta: ¿me he preocupado por la educación cristiana de mis hijos? ¿Les he dado buen ejemplo? ¿Les he apoyado y dirigido con mi autoridad? Y a los esposos les pregunta: ¿he sido fiel en los afectos y las acciones? ¿He sido comprensivo en los momentos de desasosiego? Y de modo general pregunta: ¿sé dar de lo mío sin mezquino y egoísmo a quien es más pobre que yo? En cuanto a lo que depende de mí, ¿defiendo a los oprimidos y a los que necesitan ayuda? ¿O trato con dureza al prójimo, especialmente a los débiles, los ancianos, los marginados, los inmigrantes? ¿Soy consciente de la misión que Dios me ha dado? ¿He participado de las obras de apostolado y de caridad de la Iglesia, de las iniciativas de mi parroquia? ¿He rezado y he contribuido por las necesidades de la Iglesia? ¿Tengo en el corazón el bien y la prosperidad de la comunidad en la cual vivo? ¿Participo de iniciativas que promueven la justicia, la moral pública, la concordia, las obras de beneficencia? ¿Cumplo con mis deberes civiles? ¿He pagado regularmente mis impuestos? ¿Soy justo, comprometido, honesto en el trabajo, voluntarioso para prestar un servicio al bien común? ¿He dado el salario justo a los obreros? ¿He cumplido los contratos y promesas? ¿He prestado obediencia y respeto a las autoridades legítimas? Si tengo algún cargo, ¿cuido solo mi interés o me esfuerzo en ponerme al servicio de los demás? ¿He practicado la verdad y la lealtad o he sido ocasión para el prójimo de caída con mentiras, calumnias, denigraciones, juicios temerarios, faltas de discreción o violación de secretos? ¿He atentado contra la vida y la integridad física de alguien? ¿Le he ofendido en el honor? ¿Le he negado los bienes? ¿He procurado o aconsejado el aborto? ¿He callado en situaciones donde tenía que haber hablado? ¿En la vida matrimonial soy respetuoso
de las enseñanzas de la Iglesia acerca de la apertura y el respeto a la vida? ¿He obrado contra mi integridad física, por ejemplo, en la esterilización? ¿Fui siempre fiel con la mente? ¿He mantenido odios? ¿He sido conflictivo? ¿He pronunciado insultos? ¿He robado injustamente, deseado el robo a los demás? ¿He dañado al prójimo en sus pertenencias? ¿He restituido aquello que sustraje? Y si he recibido males, ¿me he mostrado dispuesto a la reconciliación y al perdón? ¿O guardo en mi corazón odio y deseo de venganza? Y por último, la tercera y última parte está puesta bajo el epígrafe de «Sed perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto». Y pregunta: ¿cuál es la orientación fundamental de mi vida? ¿Me doy ánimo en la esperanza de la vida eterna? ¿He buscado reavivar mi vida espiritual en la oración, la lectura, la meditación de la palabra, la participación de los sacramentos? ¿Practico la mortificación y el ofrecimiento a Dios de sacrificios? ¿He estado pronto y decidido a cortar los vicios, someter las pasiones y las inclinaciones malas? ¿He respondido a los motivos de envidia? ¿He dominado la gula? ¿He sido presuntuoso y soberbio despreciando a los demás? ¿Qué uso he hecho del tiempo, de los dones que Dios me ha dado como talentos suyos? ¿Me sirvo de estos medios para crecer cada día en la perfección? ¿Cómo utilizo Internet y otros medios de comunicación? ¿He soportado con paciencia en espíritu de fe los dolores y las pruebas de la vida? ¿Cómo he buscado practicar la mortificación? ¿He conservado puro y casto mi cuerpo en mi estado de vida, pensando que es templo del Espíritu Santo, destinado a la resurrección y a la gloria? ¿He custodiado mis sentidos y evitado ensuciarme en el espíritu y en el cuerpo? ¿Me he permitido lecturas, discursos, espectáculos, diversiones en contraste con la honestidad cristiana? ¿He sido escándalo para los demás con mi comportamiento? ¿He actuado contra mi conciencia por temor o por hipocresía? ¿He buscado comportarme en todo y siempre en la libertad de los hijos de Dios y según la inspiración del Espíritu en mi conciencia? Y fijaros cuál es la última pregunta. ¿He omitido un bien que era para mí posible realizar? Bueno, interesante este examen de conciencia que nos ofrece el Papa, porque es muy profuso, es muy detallado y en él obviamente están contenidas todas las dimensiones, todos los aspectos de nuestra vida moral. Especialmente vamos a quedarnos con esa pregunta: ¿cuál es la orientación fundamental de mi vida? ¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida? ¿Estoy instalado en la mediocridad o tengo verdadero deseo de santidad?